Hay una imagen casi de película, ¿no? Alguien está en terapia contando su vida y de repente el terapeuta dice la frase perfecta. Una frase que ilumina todo y la persona reacciona con un claro. Eso es. Siempre lo sentí, pero no sabía cómo decirlo. Es una expectativa muy humana. Buscamos ese momento. Buscamos que alguien nos entienda, que ponga en orden nuestro propio caos. Totalmente. Pues hoy vamos a sumergirnos en un material que agarra esa idea y la hace estallar en pedazos. Ajá. Vamos a analizar, a partir de un texto sobre el psicoanalista Jacques Lacan, llamado Se pegó el texto, una idea que es, como poco, desconcertante. Muy desconcertante. Que si en un análisis el paciente le dice al analista sí, tiene toda la razón, eso podría ser la peor señal posible. Podría ser la señal de que el análisis, de hecho, se ha estancado. Es una idea que va contra toda intuición sobre lo que es una conversación de ayuda. Exacto. Así que la misión de hoy es entender por qué Lacan pensaría algo tan radical y qué nos dice eso sobre lo que realmente significa descubrir algo nuevo sobre uno mismo. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. El texto arranca con una pregunta que parece simple. ¿Se pueden establecer reglas para interpretar en psicoanálisis o es pura intuición y arte? Claro. Lacan, sorprendentemente, dice que sí, que hay reglas. Y todo nace de su afirmación más famosa y, seamos sinceros, más complicada sobre el inconsciente. Es la piedra angular de todo su pensamiento. Y el texto la pone sobre la mesa desde el principio. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y es clave entender que para él, esto no es una metáfora bonita, es una descripción, digamos, técnica, casi literal. A ver, Es un sistema que opera con reglas, como las de la gramática. ayúdame a entender eso mejor. Si es un lenguaje, tiene palabras, tiene verbos y sustantivos. Justamente. Tiene sus propios elementos que Lacan llama significantes. Piensa en ellos como las piezas de ese lenguaje. Las palabras que decimos, los nombres que olvidamos, las imágenes de un sueño. Ya. Lo crucial es cómo se conectan entre sí. O sea, no es que cada pieza tenga un significado oculto y fijo, como en un diccionario de sueños que te dice, soñar con una serpiente significa traición. Exactamente. Has dado en el clavo. Ese es el error que Lacan quería combatir. Ah, mira. Para él, la serpiente en el sueño no significa traición. La palabra serpiente es la pieza misma y su significado viene de cómo se conecta con otras palabras en la historia de esa persona. Claro. Serpiente puede conectarse con el nombre de una tía, con una película que vio, con la manguera del jardín de su infancia. El analista trabaja con esa red de palabras, no con un diccionario de símbolos. Entiendo. Por eso la interpretación puede tener reglas, porque sigue la lógica de ese lenguaje. Entendido. Es un enfoque mucho más estructural, como si el analista fuera un lingüista del mundo interior de alguien. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, como decíamos al principio. El texto señala una crítica durísima de Lacan a otros analistas. La idea común es que una interpretación funciona si el paciente la acepta. Si dice sí es eso. ¿Por qué Lacan considera esto un error catastrófico? Para Lacan, eso es el peor error posible, porque convierte el análisis en algo que él detestaba, una charla de café psicológica, una psicologización, como dice el texto. Claro. Si la meta del analista es conseguir que el paciente esté de acuerdo, ¿qué tipo de cosas le va a decir? Pues cosas que tengan sentido para el paciente, que encajen con la historia que ya se cuenta a sí mismo, cosas que sean fáciles de aceptar. Ahí está el problema. El análisis se convierte en un ejercicio de mutua complacencia. El analista dice algo que el paciente pueda reconocer como sabido. Podríamos imaginar un ejemplo concreto. Sería como si un paciente se siente inseguro y el analista le dice, claro, es que tu padre era muy crítico y por eso buscas validación. Justamente. Algo que suena lógico y que el paciente puede aceptar fácilmente. Justamente ese es el ejemplo perfecto. Es una interpretación que encaja perfecto en la historia consciente del paciente. Es redonda, lógica y, sobre todo, reconfortante. Claro. El paciente piensa, por fin alguien me entiende. Y el analista piensa, qué buena mi interpretación. El paciente la confirmó. Ambos se sienten bien. Entiendo el riesgo. Se crea un círculo vicioso donde solo se reafirma lo que ya se sabe.
Pero, viéndolo desde el otro lado, ¿no es esa validación lo que mucha gente busca? ¿No es útil sentir que alguien finalmente te entiende? Es útil y es humano buscarlo, sin duda. El problema es que el objetivo del análisis lacaniano no es la comprensión o el confort, sino la producción de una verdad nueva. Ah, Ese sentirse entendido puede ser una trampa muy cómoda que mantiene al sujeto exactamente en el mismo lugar. Choca de frente con la definición del inconsciente que da el texto, un saber no sabido por el sujeto. ¿un saber no sabido? El análisis busca escuchar lo que no sabes que sabes. Si solo confirmas lo que ya sabes, la puerta a lo verdaderamente nuevo permanece cerrada. Es una distinción brutal. Una cosa es la psicología, que ordena la habitación que ya conocemos, y otra el psicoanálisis, que intenta abrir una puerta a una habitación que ni sabíamos que existía. Exacto. Entonces, si el sí tiene razón del paciente no sirve como medida, e incluso puede ser una mala señal, ¿cuál es la verdadera prueba? ¿Cómo se sabe que una interpretación dio en el blanco? Lo fascinante aquí es el criterio que propone Lacan, y que el texto subraya con mucha fuerza. La confirmación no viene de las palabras del paciente en ese momento. La prueba real es, y cito la frase clave, el material que irá surgiendo tras ella. El material que surge después, no en el momento. Ese es el giro. Una interpretación es efectiva no porque cierre un tema con una respuesta satisfactoria, sino porque lo abre. Lo abre. Su valor no es confirmativo, sino productivo, casi como una explosión. Después de una buena interpretación, el discurso del paciente se descoloca. De repente, en la sesión siguiente, aparece un recuerdo de la infancia que no tenía nada que ver, o esa noche tiene un sueño rarísimo, o comete un lapsus y dice mamá en lugar de mi jefa. O sea, ¿la interpretación funciona como una llave? Su valor no está en lo bonita que es la llave o en si nos gusta su forma, Exacto. sino en si abre o no una puerta. Y lo que sale de esa puerta, los nuevos recuerdos, los sueños, es la prueba de que la llave funcionó. Precisamente. El objetivo no es cerrar el debate, es provocar uno nuevo. Es exactamente esa la idea. No se busca que el paciente se convenza de la interpretación del analista. De hecho, es mejor si no lo hace. Se busca que la intervención produzca un efecto, que cause una apertura del inconsciente, como dice el texto. Ya veo. Es como tirar una piedra en un lago en calma. No te interesa la piedra, te interesan las ondas que genera. Claro. Por eso la confirmación siempre es hacia atrás, retroactiva. Sabes que la interpretación fue buena por lo que desató días o semanas después. Este cambio de perspectiva es total. Y nos lleva a la última idea del texto, que es quizás la más explosiva de todas. Tiene que ver con el concepto de resistencia. En cualquier terapia se habla de la resistencia del paciente, ¿no? Se asume que es la persona la que se defiende, la que no quiere ver la verdad. Es la visión clásica, sí. Pero Lacan le da la vuelta a esto por completo. Y esto nos lleva al corazón de su crítica. Pensemos por un segundo en el analista que describimos antes, el que necesita que sus interpretaciones sean confirmadas. Ok. ¿Qué pasa cuando él ofrece su interpretación brillante, esa que para él es la verdad? Y el paciente le dice, no, eso no me suena de nada, o no estoy de acuerdo. Pues desde la lógica de ese analista, el problema es del paciente. Concluirá, el paciente se está resistiendo. Toqué un punto sensible y ahora se defiende. Es lo más fácil para él. Es la explicación más cómoda. Es la explicación que protege su saber y su posición. Él tiene la verdad y el paciente, por sus mecanismos de defensa, se resiste. Esa es la visión clásica. Pero aquí es donde Lacan lanza la bomba que recoge el texto. La resistencia no es del paciente. No. La resistencia es del analista. Espera un momento, eso me cuesta procesarlo. ¿Me estás diciendo que cuando un analista dice que su paciente se resiste, en realidad podría estar hablando de sí mismo? Exacto. ¿Cómo es posible que toda una disciplina haya entendido el concepto al revés? Según Lacan, sí. Lo que llamamos resistencia del paciente es en muchos casos el efecto de la propia teoría del analista funcionando como un muro. Su teoría. Es su necesidad de que la realidad del paciente encaje en su mapa teórico. Cuando el paciente dice algo que no encaja, en lugar de cuestionar su propio mapa, el analista dice que el paciente se resiste. ¡Increíble! La resistencia es la del analista a soltar su teoría y escuchar de verdad la novedad radical que trae el paciente. Es como un programador que, cuando su código no funciona, en lugar de revisar sus líneas, le echa la culpa al ordenador por resistirse a ejecutar el programa. Es una analogía perfecta.
El concepto de resistencia se convierte en una excusa para no depurar el propio código teórico. ¡Wow! La teoría del analista, que debería ser una herramienta para escuchar, se convierte en un tapón para los oídos. Se vuelve la principal barrera para que la cura avance, Porque está más ocupado en confirmar lo que ya cree saber. que en escuchar lo que no sabe. Exacto. Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis del texto, la imagen que nos queda es radicalmente distinta a la que teníamos. Una buena interpretación no busca un sí, estoy de acuerdo, Para nada. sino que funciona como una palanca que desordena el discurso para abrir paso a lo nuevo. Desplaza el centro de gravedad por completo. Y lo más fuerte de todo, el mayor obstáculo en ese camino de descubrimiento quizás no sean las defensas de la persona que consulta, sino las certezas inamovibles de la persona que escucha. Exacto. Esta perspectiva redefine por completo la figura del analista. Ya no es el experto que tiene la verdad del paciente y se la revela como si fuera un diagnóstico. Claro. Se convierte más bien en un artesano del lenguaje, alguien que usa las palabras de forma muy precisa, no para decirle al paciente lo que es, sino para crear una perturbación, un eco, Un eco. que le permita al propio paciente escuchar por primera vez ese saber no sabido que ya habita en él. No es alguien que da respuesta, sino alguien que hace intervenciones que provocan que el paciente encuentre las suyas propias, unas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Justo. Es un rol mucho más humilde y, a la vez, muchísimo más potente. Mucho más. Se trata de escuchar el lenguaje del inconsciente y responderle en sus mismos términos para producir un efecto, no de convencer a la conciencia con un argumento lógico. Y mientras hablábamos de esto, no puedo dejar de pensar en algo. El texto se centra en cómo la teoría de un experto, su marco conceptual, puede volverse rígida y convertirse en la principal resistencia al descubrimiento. Eso me deja con una pregunta que va más allá del consultorio. A ver, ¿a dónde nos lleva eso? Si los marcos teóricos de un experto, diseñados para entender, pueden ser el mayor obstáculo, ¿podrían nuestras propias creencias más profundas sobre quiénes somos, las historias que nos repetimos sobre nuestro carácter, nuestras capacidades, nuestros límites, el yo soy así, funcionar de la misma manera? ¿Podría ser que esa narrativa personal que tanto defendemos sea en realidad nuestra principal forma de resistencia a descubrir quiénes más podríamos llegar a ser?